Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Bueno, en las actividades previas de historia nosotros habíamos estado viendo lo que ocurrió luego de ese golpe de Estado del año 1955 que va a terminar con la presidencia de Juan Domingo Perón, conocido con el nombre de Revolución Libertadora. Bueno, un concepto un poco equivocado, ¿no? En esa época se llamaban revoluciones a hechos que consistían en un golpe de Estado, ¿sí? Son cuestiones bastante inversas. Un golpe de Estado es cuando los militares desalojan a un gobierno constitucional del poder para imponerse ellos mismos. Mientras que una revolución es algo totalmente diferente, ¿no? Porque es un proceso en el cual el pueblo o cierto sector dentro del pueblo toma el poder para cambiar radicalmente el estado de situación e imponer un sistema totalmente diferente, ¿no? Entonces ahí hay un error de conceptualización. También vimos cómo los militares van a pugnar completamente por imponer una especie de paradigma de lo que se llamó la desperonización de las masas, ¿sí? La idea era hacer un periodo, un proceso bastante similar a lo que había ocurrido en la Alemania de posguerra con la desnazificación, ¿sí? Es decir, eliminar todos los símbolos, toda la ideología, todo lo que pudiese aludir al peronismo, ¿no? Digamos, la epítome de todo ese proceso va a ser un decreto, el decreto 4161 sancionado por Aramburu, en el cual directamente se declara ilegal al partido peronista y a cualquier cuestión que haga alusión a lo que ellos conocían como el régimen depuesto, ¿no? Posteriormente se va a volver a la democracia, va a asumir Frondizi tras el pacto que él hace con Perón, como ustedes habían visto, ¿no? Frondizi va a incumplir esa promesa de levantar la proscripción, vamos a ver por qué, va a realizar esta especie de traición, como la van a llamar los peronistas, y también se va a tratar de torcerle la mano un poco al rumbo liberal que estaba tomando desde el punto económico del país. Frondizi va a tratar de hacer un experimento, ¿no? Conocido con el nombre de desarrollismo, donde la idea va a ser implantar una tecnología avanzada, una industria pesada, cuestiones que al poco tiempo van a quedar también en el fracaso, ¿sí? Frondizi tuvo que luchar contra molinos de viento prácticamente en ese momento, porque claramente los militares tenían un proyecto absolutamente liberal de la economía y le pusieron todos los palos en la rueda necesario como para que ese proceso de transformación de la economía no pudiese llevarse a cabo, ¿no? Luego de la destitución de Frondizi por la cuestión de la política exterior, de la negación de su gobierno a sancionar a Cuba y expulsarla de la OEA, tal y como pretendía Estados Unidos, va a venir ese breve periodo de José María Guido, ¿sí? Su vicepresidente, que va a estar un tiempito en el poder, hasta que se desarrollan las nuevas elecciones en las cuales va a ganar el presidente Ilia, ¿no? El presidente que nadie esperaba, porque todos pensaban que iba a desarrollar una política más bien conservadora. La cuestión es que Ilia le va a poner tope a la primacía de los intereses norteamericanos en el área del petróleo, ¿no? Va a dar de baja todos los contratos de Frondizi que eran absolutamente concesivos hacia la Standard Oil, la Exxon, la Texaco, todas las petroleras norteamericanas, y también va a imponer una ley de medicamentos que perjudica a grandes laboratorios transnacionales, ¿no? Por lo cual, Ilia, a pesar de que todos tenían esa imagen de él sumamente pasiva, si ustedes recuerdan, en el texto que vimos nosotros, se lo comparaba con una tortuga, ¿no? Por su supuesta lentitud, etc. La cuestión es que Ilia va a tomar medidas bastante de fondo, la gran mayoría defendiendo los intereses populares, ¿no? Y poniéndole coto a estas empresas transnacionales, lo cual le va a generar una oposición acérrima, ¿no? Y eso va a trasladarnos directamente al otro golpe de Estado, el golpe de Estado de 1966, que va a dar origen a la Revolución Argentina, ¿no? El golpe de Estado dado por el general Onganía. Bueno, digamos que esto es una síntesis de todo lo que ustedes habían estado viendo, ¿no? Los hechos como sucedieron. Ahora lo que les propongo el día de hoy es hacer una actividad acerca de una visión más, si se quiere, analítica, más global del proceso.
Algunos historiadores definen a este periodo comprendido entre el año 1955, es decir, el año de la Revolución Libertadora, donde se abre esta etapa, y el año 1966, que es donde se cierra con el golpe de Ilia que mencionábamos recién, la Revolución Argentina. Ese periodo intermedio que dura 11 años, es decir, de 1955 a 1966, es denominado con el nombre de época del empate, ¿sí? ¿A qué se debe esta conceptualización, este título un tanto extraño para un periodo histórico? Se debe a que existían tres grupos, tres factores de poder que, si bien ninguno de los tres por separado tenía la fuerza suficiente para imponerse al resto, lo que sí podían hacer era obstruir a los demás, ¿sí? Es decir, tres sectores de poder muy fuertes, muy representativos de la diversidad que existía en la sociedad argentina de ese entonces, pero ninguno podía imponerse al otro, solamente obstaculizarlo. Eso llevaba a una especie de proceso que parecía un callejón sin salida, ¿sí? Es como que la Argentina en esos años había entrado en una espiral donde el poder estaba muy repartido, había confrontaciones continuas y nadie que pudiese imponerse al resto. También este periodo es conocido con el nombre de semidemocracia o de democracias tuteladas, ¿no? Porque como ustedes vieron, los dos periodos democráticos que hay en durante estos años, que son el de Frondizi y el de Ilia, fueron dos presidentes que, por empezar, no pudieron terminar su mandato. Y después que, mientras se fue desarrollando su gobierno, no lo pudieron hacer libremente, siempre estuvieron atados de mano, sobre todo por los militares, ¿no? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Frondizi sufrió más de 60 planteos militares, que los planteos militares eran prácticamente órdenes. Por eso no había una democracia plena y no se pudieron consolidar las instituciones durante este periodo. Y ni que hablar que además es difícil de entender un sistema democrático en el cual el partido mayoritario, que en ese momento era el peronismo, que las últimas elecciones que se habían hecho, había sacado el 60% de los votos. Bueno, ese partido que era mayoritario quedaba excluido de las elecciones. Por lo tanto, es un periodo bastante particular, ¿no? Bueno, en este periodo del empate que nosotros habíamos mencionado, están estos tres grupos de poder y vamos a ver cómo dentro de cada uno de esos tres grupos de poder también hay subdivisiones y, llamémosle, empates internos, ¿sí? O sea que es una cuestión bastante, pero bastante compleja. Ahora vamos a ir analizando cada uno de estos grupos de poder, qué potencialidades poseían para obstaculizar a los demás y qué debilidades tenían. Y además vamos a ver cada uno qué división interna presentaba, ¿sí? Vamos a empezar con las Fuerzas Armadas, actores preponderantes, absolutamente preponderantes durante este periodo conocido como época del empate. ¿Qué fortaleza tenían los militares? Muy sencillo. Ellos tenían la fuerza de las armas. Por lo tanto, cada vez que había algún gobierno que a ellos les causaba cierto desacuerdo, automáticamente lo cortaban dándole un golpe de Estado. No olvidemos que, como mencionamos hace un rato, las dos presidencias democráticas de este periodo no pudieron llegar a su fin por influjo de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Es decir, que esa era la fortaleza que tenían los militares. Cada vez que no les gustaba un gobierno o un gobernante, intervenían mediante un golpe de Estado. Ahora bien, dentro de esa fortaleza subyacía una gran debilidad. Y esa gran debilidad devenía de la falta de legitimidad, la falta de apoyo popular que tenían los militares. La gran mayoría de las dictaduras militares tenían proyectos, programas económicos que favorecían solamente a una minoría. Por lo tanto, los militares sabían que, por más que ellos pudiesen sacar a un gobierno del poder, si ellos mismos se instalaban y empezaban a gobernar, no iban a poder hacerlo por mucho tiempo porque sus medidas eran absolutamente impopulares y generaban una gran resistencia, ¿sí? Los militares le temían absolutamente al pueblo en la calle o a cierta rebelión o revolución popular.
Por eso mismo sabían que el tiempo que podían quedarse en el poder era absolutamente limitado, ¿sí? Ahora bien, en el seno de las Fuerzas Armadas, a pesar de que ellos eran camaradas de armas, etc., no había un consenso sobre cuál era el rol que le cabían a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Por ejemplo, se fueron delineando dos líneas bien marcadas, cada una representada por un color, que eran los azules y los colorados. Ustedes se preguntarán, ¿y a qué hace referencia la cuestión de colores dentro de las Fuerzas Armadas? Bueno, en esa época estaba muy en boga un juego de soldaditos, ¿no? de niños, donde los azules eran los buenos y los colorados eran los malos. Esta confrontación interna obviamente la ganaron los azules y ellos mismos se autodenominaron azules y a sus enemigos le pusieron el nombre de colorados, ¿sí? Ahora bien, ¿qué era lo que quería cada uno y por qué se llegaron a enfrentar hasta militarmente? Porque sí, tal y como lo escuchan, hubo una especie de guerra interna en esos años dentro del ejército que incluyó muertos, enfrentamientos dentro de los cuarteles. O sea, fue una cuestión bastante seria, ¿no? La que se dio dentro de las Fuerzas Armadas. Los colorados lo que querían era que las Fuerzas Armadas tomaran directamente el poder, sin importar la resistencia popular que hubiese, instalar un sistema absolutamente represivo y no parar hasta conseguir una desperonización total de las masas y también una abolición de cualquier partido que sea de izquierda. O sea que ellos querían pisar el acelerador bien a fondo. Querían que las Fuerzas Armadas hiciesen una especie de limpieza ideológica dentro del país. El sector colorado era fervientemente antiperonista, había sido el sector más radicalizado durante la Revolución Libertadora y la mayoría de sus cuadros estaba integrado por la alta jerarquía de oficiales de la Marina, ¿sí? O sea que ahí tenemos a los colorados, ¿no? Que eran los más extremistas de todo. Del otro lado estaban los azules, ¿sí? Los azules se autodenominaban a sí mismos profesionalistas. Ellos decían que la profesión dentro de las Fuerzas Armadas les demandaba que se apegaran estrictamente a la Constitución. Por eso también eran apodados constitucionalistas. Es decir, desde su óptica, las Fuerzas Armadas no debían intervenir en política, sino que debían cumplir el rol que se les había asignado desde la Constitución Nacional, que era el de simplemente defender el país en caso de un ataque exterior, ¿sí? Es decir, ellos decían que las Fuerzas Armadas debían ser apolíticas, no tenían que meterse en ninguna cuestión política y dejar que las elecciones y los gobiernos se fueran sucediendo según el orden establecido, ¿no? Por lo tanto, luego de esta confrontación se van a imponer los azules, ¿sí? Ya vamos a ver igual que esto va a tener una especie de contradicción. Onganía, el general azul triunfante de esta contienda interna dentro de las Fuerzas Armadas, paradójicamente va a ser el que al final del periodo le va a dar el golpe de estado a Ilia. Es decir que Onganía, a pesar de autoproclamarse azul, termina actuando como un colorado, porque da el golpe de estado que inicia la Revolución Argentina en 1966, o sea, al final de este periodo. Bien, ya tenemos el grupo de las Fuerzas Armadas, así que en resumen, ellos son fuertes para desalojar a algún gobierno que no sea de su agrado, que no les guste, pero son débiles para consolidar un programa de gobierno. Pasemos al segundo grupo importante de poder. Este segundo grupo importante del poder van a ser los sindicatos, cuya mayoría interna va a adherir a los principios del peronismo, ¿sí? Como ustedes vieron, a principios de la Revolución Libertadora, se saca el decreto 4161 que proscribe absolutamente al peronismo como partido o movimiento político. Pero obviamente sus simpatizantes no desaparecen y se van a hacer fuertes. Recordemos nosotros que gran mayoría del movimiento peronista está integrado por la clase obrera, por la clase trabajadora. Se van a hacer fuertes en los sindicatos, ¿sí? Los sindicatos peronistas van a tener también una fortaleza y una debilidad. La debilidad es absolutamente fácil de establecer, ¿sí? Al ser una ideología política proscripta, no pueden mostrarse como tal, tienen prohibido la utilización de sus símbolos, de su marcha, no pueden existir
como una organización institucional. Por lo tanto, esa es la debilidad. El peronismo es un movimiento que no puede llegar al gobierno de ninguna manera, pero sí tiene una fortaleza. Tiene el poder de que los sindicatos con sus huelgas, con sus movilizaciones, pueden paralizar económicamente al país, ¿sí? Durante este periodo, durante la década del 60, se van a dar grandes huelgas prolongadas por tiempo indeterminado que van a demostrar que el poder del peronismo seguía residiendo ahí, ¿no? De que la clase obrera le seguía siendo leal y de que su cuota de poder devenía de poder paralizar la producción en el país a través de la acción de los sindicatos, ¿sí? Ahora bien, dentro de los sindicatos peronistas, también con el correr del tiempo va a surgir una grieta interna, una especie de empate interno, con dos posturas bien extremistas. De un lado va a estar la postura más fiel, más leal a lo que dice Perón desde España. Recordemos, Perón está en España, pero sigue incidiendo muchísimo en la política interna del país, ¿no? Él desde afuera da las órdenes que sus partidarios siguen acá dentro del país, ¿no? Esta línea más leal con Perón va a ser conocida con el nombre de la resistencia peronista. La resistencia todo el tiempo va a tratar de generar situaciones de desestabilización, de caos suficiente como para generar las condiciones para que su máximo líder, su máximo mandatario, pueda volver al país y que la proscripción sea levantada. O sea, van a combatir insistentemente contra la proscripción. ¿Cómo lo hacen? Bueno, con algunos gestos simbólicos, como en determinado momento paralizar en las fábricas la producción y silbar la marcha peronista, hacer pintadas, hacer sabotajes dentro de ciertas fábricas que echaban trabajadores o que les bajaban el salario. O sea, va a ser una acción bien de protesta, bien de resistencia. Pero a medida que pasa el tiempo, sobre todo ya entrados hacia el final de este periodo, hay algunos dirigentes sindicales que ven que tienen muchos obreros que le responden, que tienen una organización ya muy aceitada, y que Perón está en el exilio y que lo más probable es que no vuelva por mucho tiempo. Entonces estos dirigentes van a empezar a pensar en un peronismo sin Perón, que va a ser conocido con el nombre de neoperonismo. En especial va a haber un líder de la CGT llamado Augusto Timoteo Bandor, ¿sí?, que va a ser sindicado como un gran traidor dentro del peronismo. ¿Por qué? Porque él crea un partido político nuevo llamado Unidad Popular, que lo que va a intentar es hacer una especie de peronismo sin Perón. O sea, se va a pegar a su programa, va a tener la misma retórica, etc., pero va a dejar de responder a las ordenanzas que Perón da desde el exterior, ¿sí? Inclusive a Bandor mismo esto le va a costar su propia vida, ¿sí? Él va a morir en un atentado. O sea que dentro del peronismo están, digamos, estas dos líneas. La resistencia, que es la más fiel, la más apegada a su líder, y por el otro lado el neoperonismo, que quiere hacer un peronismo sin Perón, ¿sí? Ahora vamos al tercer sector, tercer grupo importante de este periodo, que van a ser el partido radical, las presidencias radicales, ¿sí? Nosotros vimos que hay dos presidentes en este periodo, que son Frondizi e Ilia, y los dos pertenecen a la UCR, ¿sí? Con el peronismo proscripto, la UCR es el partido mayoritario, por lo tanto, cada vez que se hacen elecciones, es fácil de prever que ellos las ganen, ¿sí? Es decir, su fortaleza es justamente esa, poder llegar al gobierno. Pero a veces, tener el gobierno no significa tener el poder. Justamente la debilidad de estos presidentes va a ser que no tienen todo el poder. Y acá va uno de los conceptos básicos que vimos el año pasado en Política y Ciudadanía, ¿sí? Tener el gobierno es simplemente tener una porción del poder, pero no significa tener todo el poder, ¿no? Entonces, su debilidad va a estar dada en lo siguiente. Si ellos siguen adelante con la proscripción del peronismo, tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero por el otro lado, los sindicatos peronistas
hablando mal y pronto, les hacen la vida imposible, ¿sí? Continuamente están desestabilizando con sus paros, con sus protestas, etc. Por lo cual hacen inviable cualquier proyecto económico, como por ejemplo le ocurrió a Arturo Frondizi, ¿no? Y por el otro lado, si ellos decidiesen ceder ante las demandas del peronismo y tratar de hacer algo parecido a lo que hizo Frondizi ya sobre el final de sus periodos y permitir que se presenten las fórmulas neoperonistas, se exponen a que las Fuerzas Armadas les hagan un golpe de Estado. Por lo tanto, de alguna manera están atados de pies y manos, ¿sí? Reciben por un lado presiones desde el peronismo y por el otro lado presiones por parte de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no pueden gobernar, no pueden actuar con libertad. Ahí está su debilidad, ¿no? Dentro de la Unión Cívica Radical va a existir también una especie de empate interno y cada uno va a estar representado por uno de los presidentes de estos periodos, ¿no? Por ejemplo, está la UCRP, la UCR del pueblo, y la UCRI, la UCR intransigente, ¿sí? La UCR del pueblo, si se quiere, dentro de lo que era el radicalismo, era el sector más antiperonista, ¿sí? Fue el sector que más se vinculó con los militares colorados, y lo paradójico del asunto es que su programa de gobierno era, si se quiere, más parecido a un estado de bienestar, como proponía el peronismo, ¿sí? O sea, eran antiperonistas, pero en algún punto su proyecto económico, su proyecto de sociedad se parecía bastante al populismo peronista, ¿no? El líder de este sector era Ricardo Balbín, pero el candidato que se va a presentar en las elecciones en las que finalmente triunfa este partido va a ser Arturo Illia, ¿sí? O sea que la UCRP era antiperonista, pero con un estilo de gobierno bastante allegado al populismo. Por el otro lado, tenemos a la UCRI, la UCR intransigente, cuyo máximo líder va a ser Arturo Frondizi, ¿sí? El primer presidente democrático del periodo del que estamos hablando. La UCRI tiene un programa de gobierno desarrollista, es decir, incentivar más que nada la industria pesada, ¿no? Reemplazar mucha mano de obra trabajadora por máquinas, tratar de buscar la inversión extranjera, firmar contratos como por ejemplo el petrolero que le daba muchas concesiones a las multinacionales. O sea que es un programa de gobierno bastante diferente al del peronismo, pero paradójicamente lo que va a tratar de hacer Frondizi todo el tiempo es lograr conquistar los votos peronistas a través de acuerdos como el que hizo con Perón antes de las elecciones de 1958, en el cual recibió el apoyo del peronismo a cambio de levantar la proscripción hasta ese partido, cosa que finalmente no ocurre porque Frondizi tampoco comía vidrio, ¿no? Sabía perfectamente que si levantaba la proscripción automáticamente le iba a llegar un golpe de Estado por parte de los militares. Por lo cual, entonces, cada uno de estos sectores tenía una especie de empate interno, ¿sí? ¿Cómo se va a terminar de desarmar esta espiral que parecía no tener fin? Cuando Onganía lo llaman, el líder de los azules, ¿no? Lo llaman a una reunión en West Point, en Estados Unidos, ¿no? En esa reunión, los líderes de Washington les dicen a los jefes militares de cada uno de los países latinoamericanos que ellos tienen que prepararse para combatir con el enemigo interno, que era el comunismo. A esta especie de proyecto, de programa, se le conoció con el nombre de Doctrina de Seguridad Nacional, ¿sí? Es decir, Estados Unidos empieza a incentivar a los líderes de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos para que tomen el poder e inicien largas dictaduras donde sean absolutamente represivos con cualquier ideología de izquierda o que huela a comunismo, ¿sí? No nos olvidemos que estamos en el corazón de la Guerra Fría, no nos olvidemos que hace poquito tiempo estalló la Revolución Cubana, que se están formando grupos guerrilleros en los distintos países de Latinoamérica. Es decir que había una obsesión por cortar de raíz el comunismo. Entonces cuando vuelve Onganía al país luego de esa reunión, ya vuelve con la cabeza cambiada, ¿no? Ya no cree tanto en esta cuestión de que las Fuerzas Armadas se tienen que mantener al margen de la política y ya empieza a pensar
en un periodo de gobierno bastante largo en el cual se hagan todas las reformas económicas, políticas y sociales tendientes a consolidar un orden capitalista duradero, ¿no? Entonces, aprovechándose de la debilidad del gobierno de Ilia, ¿no? Un gobierno que solamente había accedido al poder con el 20 y pico % de los votos, sumándose a la acción desgastante de los medios de comunicación, logra que la figura de Ilia se degrade tanto que a nadie le parezca extraño que el 28 de julio de 1966 Onganía tome el poder por las fuerzas, dando inicio a una larga dictadura conocida con el nombre de Revolución Argentina, ¿sí? O sea que este periodo de gobierno, que dura 11 años, se abre con un golpe de Estado, Revolución Libertadora en 1955, se cierra con otro golpe de Estado, Revolución Argentina 1966, ¿sí? La idea es que luego de haber hecho las dos primeras actividades y de haber visto este video, puedan hacer un mapa conceptual con los tres grupos de poder, sus fortalezas, sus debilidades y su división interna, o sea, todo armado en un organigrama, en un esquema, en una red conceptual, ¿sí? Repito, fortalezas, debilidades y división interna de cada uno de estos grupos. Y por el otro lado, que puedan hacer una línea del tiempo de 1955 a 1966 con los gobiernos que hubo dentro de ese periodo, ¿sí? Estas actividades debieran ser presentadas el día viernes de la semana que viene, ¿sí? Así que, bueno, no los molesto más con toda esta clase y esta gran cantidad de conceptos sobre este tema. Espero que les haya servido y cualquier duda me consultan a mi mail sobre la tarea que hay que hacer, ¿sí? Bueno, muchas gracias y será hasta la próxima.